Hoy vamos a descubrir cómo vivió realmente Jorge Negrete, el charro cantor. Desde su casa natal en Guanajuato hasta su residencia elegante en Ciudad de México, desde sus trajes de charro bordados con botonaduras metálicas hasta su muerte a los 42 años que paralizó a todo México, cada momento de su vida te va a impactar. Y te aseguro que esta historia te va a emocionar profundamente. Comencemos. El militar que eligió el canto. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, cerca de la Plaza del Ropero, en una casa modesta que hoy existe en ruinas. Era hijo del teniente coronel David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anaya, familia de clase media con tradición militar. Tuvo 5 hermanos, David, Rubén quien murió de recién nacido, y 3 hermanas Consuelo, Emilia y Teresa. En 1921 su familia se mudó a Ciudad de México cuando su padre se retiró del ejército para dedicarse a la docencia en el colegio alemán Alexander von Humboldt. Jorge estudió ahí aprendiendo alemán, inglés, francés e italiano. Era políglota con voz de barítono naturalmente poderosa que todos reconocían desde niño. Siguiendo la tradición familiar, Jorge ingresó al heroico colegio militar graduándose con honores como teniente de caballería y administración. A los 18 años trabajaba en fábrica de armas, iniciaba estudios de medicina y fue nombrado administrador del Hospital Militar de Puebla. Todo indicaba carrera militar brillante. Pero Jorge tenía otra pasión. En 1930 empezó clases de canto con José Pirsen, director de ópera que reconoció su voz extraordinaria. En 1931 cantaba en Radio Cetrú usando seudónimo Alberto Moreno para que sus superiores militares no supieran. En 1932, el locutor Arturo de Córdoba le aconsejó usar su nombre real en Radio XCW. En 1934 cantó en el Palacio de Bellas Artes y ese mismo año tomó la decisión más importante de su vida. Pidió licencia al ejército saliendo con grado de capitán segundo para dedicarse completamente al canto. En 1936 viajó a Nueva York formando el dueto de Mexican Caballeros para NBC. En 1937 audicionó para el Metropolitan Opera House, pero como extranjero latinoamericano le ofrecieron solo puesto de suplente. Jorge orgullosamente declinó. Desesperado, trabajó como mesero en restaurante cubano Yumurí hasta que una noche suplió al cantante de la orquesta y fue contratado por Eliseo Grenet. Ese mismo 1937 debutó en cine con Cuban Nights de Warner Brothers y después en su primer largometraje mexicano La Madrina del Diablo. En 1939 firmó con 20ª Century Fox para Hollywood, pero el sindicato de actores estadounidenses boicoteó a los latinos. Jorge regresó a México determinado a triunfar. En 1940 se casó con actriz Elisa Christie. Nació su única hija Diana en 1941. Pero ese mismo año en el set de Ay Jalisco No Te Rajes conoció a Gloria Marín comenzando relación de 10 años. Se divorció de Elisa en 1942 cuando Ay Jalisco lo convirtió en estrella internacional. En 1943 durante el Peñón de las Ánimas conoció a María Félix, amor a primera vista aunque ella estaba casada. Pasarían años antes de estar juntos. Durante toda la década de 1940, Jorge consolidó el personaje del charro cantor en docenas de películas. No solo interpretaba al charro. Jorge era el charro en la vida real, con todos sus defectos y virtudes. ¿Pero cuánto ganaba realmente el charro cantor? Prepárate porque las cifras te van a sorprender. La fortuna del charro cantor. Durante su mejor etapa en la década de 1940, Jorge Negrete fue uno de los actores mejor pagados del cine mexicano. En su punto más alto ganaba aproximadamente 75,000 pesos por película. Era cifra que solo estaban al alcance de las máximas estrellas del momento. Para ponerlo en perspectiva, el salario mínimo en México en los años 40 era de aproximadamente 2 pesos diarios, es decir, unos 60 pesos mensuales. Jorge ganaba en una sola película lo que un trabajador promedio ganaba en 104 años. Las tablas históricas y comparativas del cine de oro ubican a Jorge en el mismo nivel salarial que María Félix, Pedro Infante y las máximas figuras de la época. Era élite del cine que ganaba fortunas mientras la mayoría de los mexicanos vivía con muy poco. Una película promedio tomaba entre 4 y 8 semanas de filmación. Jorge filmaba entre 2 y 4 películas al año durante su época más productiva. Si promediamos que ganaba 75,000 pesos por película y filmaba 3 películas al año, Jorge ganaba 225,000 pesos anuales solo por cine. En valor actual, estaríamos hablando de ingresos anuales de entre 4 y 6 millones de pesos. Eran cantidades estratosféricas para el México de los años 40. Pero el cine era solo una de sus fuentes de ingreso. Jorge también tenía ingresos importantes por presentaciones musicales,
conciertos, radio y giras internacionales. Era ídolo en México, toda Centroamérica y Sudamérica. Realizó giras por Cuba, Colombia, Argentina, España, donde llenaba teatros y cobraba fortunas por cada presentación. Por cada concierto o presentación en vivo, Jorge cobraba entre 5,000 y 15,000 pesos durante los años 40, dependiendo del lugar y la importancia del evento. Si hacía 2 presentaciones al mes, eso le generaba ingresos adicionales de 10,000 a 30,000 pesos mensuales, es decir, entre 120,000 y 360,000 pesos anuales adicionales a sus salarios cinematográficos. Su voz era su activo principal y fue explotada comercialmente durante años. Grabó discos que se vendían por miles en toda América Latina. Cada disco vendido le generaba regalías. Sus canciones sonaban constantemente en la radio, generando más regalías. Temas como Ay Jalisco no te rajes, Ella, México lindo y querido, Amor con amor se paga se convirtieron en himnos que todavía se cantan décadas después de su muerte. También tenía contratos con la radio XCW, donde cantaba regularmente. Los patrocinadores pagaban fortunas por asociarse con Jorge Negrete porque su voz garantizaba audiencia masiva. Era rostro y voz de campañas publicitarias que le generaban ingresos adicionales considerables. Sumando todas sus fuentes de ingreso, en sus mejores años Jorge Negrete ganaba entre 350,000 y 600,000 pesos anuales. Era una fortuna que lo colocaba entre los hombres mejor pagados de todo México, no solo del mundo del espectáculo sino de cualquier profesión. Con esos ingresos, Jorge vivía muy bien. No era ostentoso como algunas estrellas, pero vivía con elegancia acorde a su estatus. Compraba trajes finos, conducía autos de lujo, vivía en residencia cómoda, viajaba en primera clase, se hospedaba en los mejores hoteles. Pero también era generoso. Ayudaba económicamente a familiares, a amigos actores que estaban en apuros, a causas que consideraba importantes. En diciembre de 1953, cuando Cuba fue devastada por un huracán, Jorge actuó para recaudar fondos para los damnificados. Organizó conciertos benéficos, donó dinero personal, usó su fama para ayudar. Era forma en que Jorge entendía el éxito, no solo para beneficio personal sino para ayudar a otros. Su lucha sindical como fundador del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y líder de la Asociación Nacional de Actores le generó muchos problemas con productores poderosos. Algunos productores lo boicotearon temporalmente, reduciendo sus oportunidades de trabajo. Pero Jorge nunca claudicó en su defensa de los derechos de los actores, aunque le costara dinero. Propiedades. La casa natal de Jorge Negrete en Guanajuato capital todavía existe hoy. Está ubicada en la zona centro, cerca de la Plaza del Ropero, entre las calles Matavacas y Manuel Doblado. Es casa modesta que refleja los orígenes humildes de la familia Negrete. Construida en estilo tradicional de Guanajuato con muros de cantera, patio central, habitaciones alrededor del patio. La casa ha sido documentada por medios constantemente como sitio histórico de memoria urbana. Hay fotos recientes que muestran la casa en estado de deterioro con paredes descascaradas, techos dañados, ventanas rotas. Es triste ver cómo la casa donde nació una de las máximas estrellas de México está en ruinas. Pero también es recordatorio poderoso del contraste entre sus orígenes humildes y la gloria que alcanzó. Cuando Jorge nació en esa casa en 1911, era hogar de familia de clase media modesta. Su padre era militar, lo cual daba cierto prestigio, pero no gran riqueza. Vivían cómodamente pero sin lujos. Jorge pasó sus primeros 10 años en esa casa de Guanajuato antes de que la familia se mudara a Ciudad de México en 1921. En la Ciudad de México, cuando Jorge ya era adulto y estrella establecida del cine, vivió en residencia elegante acorde a su estatus. No existe dirección catastral pública, algo común con figuras de la época que valoraban su privacidad. Pero crónicas periodísticas de la época describen su casa como amplia, cómoda, bien decorada. La casa tenía espacios para reuniones donde Jorge recibía a actores, músicos, directores, intelectuales. Había un piano donde Jorge ensayaba canciones nuevas o improvisaba con amigos músicos que lo visitaban. Era centro de actividad social y artística donde se gestaban proyectos, donde se discutían contratos, donde se celebraban éxitos. Jorge no acumuló múltiples mansiones como otras estrellas. Su lujo inmobiliario no estaba en cantidad sino en calidad. Vivía en una casa elegante, bien ubicada, cómoda para su familia. Era hogar donde vivía con dignidad apropiada para alguien de su posición, pero sin ostentación excesiva. La decoración reflejaba su personalidad, muebles de buen gusto pero no excesivamente lujosos, objetos personales que contaban historias de sus viajes, fotografías con otras estrellas,
premios y reconocimientos exhibidos con orgullo. Era casa de artista exitoso que valoraba la comodidad y el buen gusto sobre la ostentación pura. Cuando viajaba por giras internacionales, Jorge se hospedaba en los mejores hoteles de cada ciudad. En Buenos Aires, La Habana, Madrid, siempre los hoteles de 5 estrellas. Era parte de su imagen como estrella internacional. El público esperaba que Jorge Negrete viviera como correspondía a su estatus y Jorge cumplía esas expectativas. Su casa en Ciudad de México era su refugio, el lugar donde podía ser Jorge Alberto Negrete Moreno el hombre, no solo Jorge Negrete la estrella. Ahí pasaba tiempo con su hija Diana cuando ella lo visitaba. Ahí ensayaba nuevas canciones. Ahí descansaba entre filmaciones agotadoras. Era su santuario personal en medio de la locura de la fama. Sus automóviles. Jorge Negrete conducía autos de lujo acordes a su estatus como una de las máximas estrellas del cine mexicano. Existen múltiples fotografías de archivo que lo muestran al volante, no solo posando junto a autos, sino realmente conduciéndolos por las calles de México. Las imágenes documentan autos grandes, elegantes, típicos de la élite de los años 40 y 50. El Cadillac era el auto más prestigioso disponible en México durante los años 40. Un Cadillac Serie 62 nuevo costaba entre 20,000 y 30,000 pesos, aproximadamente lo que Jorge ganaba por media película. Era inversión considerable, pero apropiada para alguien de su nivel. El Cadillac tenía líneas elegantes, cromados abundantes, interior espacioso tapizado en cuero, motor V8 potente. Conducir un Cadillac declaraba sin palabras que habías llegado a la cima. El Buick Roadmaster era ligeramente menos caro que el Cadillac, pero igualmente impresionante. Tenía diseño aerodinámico hermoso, acabados de lujo, desempeño excelente. Era auto perfecto para viajes largos, cómodo para pasajeros, confiable en carreteras mexicanas que no siempre estaban en buenas condiciones. Jorge apreciaba la combinación de lujo y funcionalidad que el Buick ofrecía. El Lincoln Continental era obra maestra de diseño automotriz. Tenía líneas limpias que lo hacían verse moderno incluso décadas después. Era auto de gente con gusto refinado que valoraba la elegancia sobre la ostentación pura. Jorge, con su educación cosmopolita y su aprecio por las cosas finas, naturalmente se sentía atraído hacia un auto como el Lincoln. Las fotografías muestran a Jorge conduciendo con estilo característico, sombrero charro a veces puesto, traje elegante siempre impecable, cigarro frecuentemente en mano. Manejaba con la misma seguridad con que cantaba o actuaba. Era hombre que sabía proyectar imagen de éxito en todo lo que hacía. No era coleccionista obsesivo de autos como algunos millonarios. Jorge probablemente tenía 1 o 2 autos buenos que reemplazaba cada varios años por modelos nuevos. Lo importante no era acumular colección, sino conducir autos que reflejaran apropiadamente su posición como estrella del cine mexicano. Cuando viajaba a ciudades para giras o filmaciones, frecuentemente rentaba autos de lujo locales. Era parte de mantener la imagen. El público esperaba ver a Jorge Negrete llegar en auto impresionante y Jorge nunca decepcionaba esas expectativas. Era profesional que entendía que la imagen era parte esencial del negocio del espectáculo. Estilo de vida elegante. El verdadero lujo de Jorge Negrete estaba en sus trajes de charro que eran obras de arte hechas por los mejores sastres especializados. Cada traje estaba hecho a medida específicamente para Jorge con las telas más finas disponibles. Los bordados eran elaborados artesanalmente por maestros bordadores que pasaban semanas en cada pieza. Las botonaduras eran metálicas, muchas de plata genuina, algunas con detalles de oro. Un traje de charro del nivel que Jorge usaba podía costar entre 3,000 y 8,000 pesos en los años 40. Era el equivalente a varios meses de salario de un trabajador promedio. Jorge tenía docenas de estos trajes. Cada película requería vestuario nuevo. Cada presentación pública demandaba lucir impecable con traje diferente. Su colección de trajes de charro estaba valuada en decenas de miles de pesos. Los pantalones eran ajustados con bordados elaborados en los costados. Las chaquetas tenían diseños que frecuentemente incluían águilas, nopales, símbolos mexicanos bordados con hilos de oro y plata. Los sombreros eran de ala ancha trabajados por maestros sombrereros, decorados con toquillas de plata. Las botas eran de piel fina hechas a mano con diseños elegantes. En la época de Jorge, un traje de charro de ese nivel no era vestimenta común. Era lujo real reservado para charros profesionales, actores de cine, gente de recursos considerables. Cada traje era declaración de estatus, símbolo de éxito, muestra de respeto por la tradición charra mexicana. Jorge no escatimaba en su vestuario porque entendía que su imagen era fundamental para su marca artística.
Jorge también era gran jinete. Amante de la cultura charra, montaba caballos con habilidad real aprendida durante su entrenamiento militar en caballería. La equitación en los años 40 era símbolo de estatus social y económico. Poseer o trabajar con caballos de calidad requería recursos considerables: establos, entrenadores, veterinarios, alimento especializado. Jorge trabajaba con caballos hermosos en sus películas, muchas veces montando sus propios ejemplares. Su vida social se desenvolvía en círculos de élite. Asistía a eventos culturales de alto nivel, premieres cinematográficas, recepciones diplomáticas. Se reunía con intelectuales, artistas, políticos. Tenía presencia constante en los círculos más exclusivos de México y cuando viajaba internacionalmente era recibido como dignatario. Viajaba constantemente para presentaciones fuera de México. España, Cuba, Argentina, Colombia, todas las capitales latinoamericanas importantes. Viajaba en primera clase, se hospedaba en hoteles de lujo, cenaba en los mejores restaurantes. Era embajador cultural de México que representaba su país ante el mundo con dignidad y elegancia. Jorge fumaba constantemente a pesar de que su condición hepática requería que no lo hiciera. Era adicción que no pudo vencer. Fumaba cigarros finos, muchas veces importados. Era hábito que proyectaba cierta imagen de sofisticación, pero que también contribuía al deterioro de su salud. También bebía socialmente, particularmente en reuniones con amigos del medio artístico. No era alcohólico, pero disfrutaba de tequila, brandy, whisky en reuniones. Era parte de la cultura social de la época donde los hombres de negocios y artistas sellaban acuerdos y celebraban éxitos con copas. El defensor de los actores. Jorge Negrete no solo fue estrella del cine y la música. Fue voz incómoda que defendió a los actores cuando pocos se atrevían. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, organización que cambió fundamentalmente la relación entre trabajadores del cine y productores. También reorganizó la Asociación Nacional de Actores, ANDA, que era pequeña y débil cuando Jorge se involucró. Bajo su liderazgo se convirtió en organización fuerte con capacidad de negociar con productores desde posición de fuerza. Jorge fue elegido secretario general de ANDA, posición que usó para luchar por mejores contratos, pagos justos, reconocimiento profesional del actor como trabajador con derechos. Los productores no estaban felices con las demandas de Jorge. Algunos lanzaron campaña en su contra intentando desacreditarlo. Generaron rumores infundados que Jorge accedió a cantar música ranchera casi obligado por circunstancias y que en realidad despreciaba el género. Era completamente falso. Jorge amaba la música ranchera y la cantaba con orgullo y pasión genuina. También circularon rumores de que Jorge provenía de familia aristocrática, presentándolo como persona de noble cuna que siempre gozó de privilegios, intentando distanciarlo del pueblo. Era otra mentira. Jorge venía de familia de clase media modesta, militar sí pero sin grandes recursos. Había trabajado duramente por todo lo que logró. Estas campañas tenían propósito expreso de desvirtuar su imagen y debilitar su liderazgo sindical. Pero Jorge no se dejó intimidar. Continuó luchando por los derechos de los actores incluso cuando le costaba oportunidades de trabajo. Algunos productores lo boicotearon temporalmente negándose a contratarlo para películas. Jorge pagaba precio alto por defender sus principios. El conflicto de intereses que su lucha gremial generó en el negocio del entretenimiento era real y serio. Los productores estaban acostumbrados a controlar completamente a los actores, pagándoles lo que querían, explotándolos sin límites. Jorge y su sindicato cambiaron eso, estableciendo contratos justos, pagos mínimos, condiciones laborales decentes. Jorge no solo defendía a actores famosos, defendía a extras, dobles, trabajadores de producción, toda la gente que hacía posible el cine pero que era tratada como desechable. Era líder que entendía que el poder estaba en la unión de todos los trabajadores, no solo las estrellas. Su trabajo sindical le ganó enemigos poderosos, pero también respeto profundo de miles de trabajadores del cine que finalmente tenían voz y representación. Cuando Jorge murió, ANDA era organización fuerte con poder de negociación real. Era uno de sus legados más importantes, aunque menos conocidos. La muerte que paralizó México. En 1949, durante filmación de Lluvia Roja de René Cardona, Jorge tuvo breve romance con actriz mexicana Elsa Aguirre. Pero su verdadero amor siempre fue María Félix. Después de años de esperar, finalmente pudieron estar juntos. Se casaron en 1952, cuando Jorge tenía 41 años y María 38. Era matrimonio de dos leyendas del cine mexicano,
unión del charro cantor con la doña. Pero Jorge estaba enfermo. La hepatitis diagnosticada desde su juventud se había vuelto crónica. Fumaba constantemente ignorando advertencias médicas. Su hígado estaba destruido. Desarrolló varices esofágicas, venas dilatadas en el esófago que pueden romperse y causar hemorragias mortales. En diciembre de 1953, Jorge estaba en Los Ángeles realizando gira artística. El 5 de diciembre asistió a pelea de boxeo del púgil mexicano Raúl Macías. Durante la pelea, una de las varices de su esófago se reventó produciéndole hemorragia masiva. Fue llevado urgentemente al hospital Lebanon Cedars. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el daño era irreversible. Jorge cayó en coma. María Félix y su madre Emilia Moreno estuvieron con él hasta el último momento. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete falleció a los 42 años sin haber recuperado conciencia. La noticia llegó a México como bomba. El día de su muerte fue declarado luto nacional por decisión del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En todos los cines de México apareció aviso de la muerte de Jorge Negrete. Se guardaron 5 minutos de silencio en todas las salas de cine del país por orden de Pedro Telles Vargas, político y líder cinematografista. Los días previos a su muerte se transmitían noticiarios en los cines dando información sobre su estado. El pueblo mexicano seguía minuto a minuto la agonía de su ídolo. Cuando confirmaron su muerte, México lloró colectivamente. Por decisión presidencial, el traslado de los restos se hizo en avión del gobierno federal perteneciente a la Secretaría de Agricultura. Se ordenó que su cuerpo fuera velado en el Palacio de Bellas Artes, el máximo honor que México otorga a sus artistas más grandes. Su féretro fue cubierto con el lábaro patrio, la bandera mexicana. Más de 10,000 personas esperaban en el aeropuerto cuando llegó el avión con sus restos. Valla humana de cientos de miles de admiradores bordeaba el trayecto desde el Palacio de Bellas Artes hasta el Panteón Jardín donde su cuerpo sería enterrado. Era uno de los funerales más multitudinarios en la historia del espectáculo mexicano. Jorge Negrete murió joven en la cúspide de su fama. No vivió para ver cómo sus películas se convertirían en clásicos, cómo sus canciones seguirían cantándose generaciones después, cómo su imagen del charro cantor definiría estereotipo del mexicano ante el mundo. Pero en sus 42 años vivió intensamente, amó apasionadamente, cantó magníficamente, defendió valientemente a los trabajadores del cine. En 1955 se produjo homenaje póstumo titulado El Charro Inmortal. Su legado continúa vivo. México lindo y querido, ay Jalisco no te rajes. Ella, todas sus canciones siguen siendo himnos nacionales que cada mexicano conoce. El Teatro de la Asociación de Actores fue renombrado Teatro Jorge Negrete en su honor. Jorge Negrete fue más que estrella. Fue símbolo de elegancia, voz poderosa, carácter fuerte. Fue hombre que defendió a los débiles contra los poderosos. Fue artista que revolucionó la música ranchera dándola a conocer por todo el mundo. Espero que hayas conocido mejor a Jorge Negrete, el charro cantor, tanto como yo disfruté preparar este recorrido por su vida. Si conoces alguna anécdota adicional sobre sus luchas sindicales, su voz extraordinaria o su legado, déjamela en los comentarios. ¿Cuál te pareció el detalle más impactante de su vida? Y si te gustan estas historias sobre los grandes del cine de oro mexicano, no te pierdas nuestros otros videos. Dale click, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que viene está de no creerse.